Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Confuso tiroteo frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras deja a 2 estudiantes heridos. Tegucigalpa y San Pedro Sula se alejan de las primeras posiciones en el ranking de ciudades más peligrosas del mundo. Testigos protegidos en caso Caja Chica de la Dama revelan más detalles sobre la trama que desvió a cuentas personales 16 millones de lempiras del erario. Juez de letras en materia de corrupción determina que implicados en el caso fraude Hualcarque se defiendan en libertad. Tras la liberación de la esposa del colombiano asesinado el martes en San Pedro Sula, autoridades investigan el móvil del crimen. Al conocer nulidad de expulsión, 17 diputados del Partido Liberal anuncian que trabajarán por la unidad de su instituto político. COEP acusa al gobierno de incumplir con tasa de interés ofrecida a las MIPYMES, mientras el presidente Juan Orlando Hernández lamenta que solo el 3% de los pequeños negocios acceden a préstamos del sistema. Las prótesis de rodilla ya son una realidad en el hospital Ruth Paz en San Pedro Sula. Cancillería hondureña insta a tepecianos a aprovechar los 9 meses de ampliación al TPS para buscar la residencia. 2 exalumnos de un colegio en Brasil acabaron con la vida de 8 personas, hirieron a otras 15 y luego se quitaron la vida, mientras Estados Unidos cierra su espacio aéreo a los Boeing 737 MAX 8 y 9. Este es su noticiero TN5 Estelar, desde los estudios del Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo, con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 13 de marzo. En este momento tenemos conexión hasta el Hospital Escuela Universitario con el periodista Mario Landa, porque hace algunos minutos se produjo un incidente en los alrededores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde 2 estudiantes universitarios han salido heridos después de un problema entre motociclistas y un bus rapidito. Mario Landa en este momento con el rector de la universidad para detallarnos, el vicerrector de la universidad para detallarnos en qué consistió el incidente, que no fue dentro de la Universidad Autónoma, no fue dentro de Ciudad Universitaria, sino justamente enfrente de la universidad. Mario, adelante. Buenas noches, Renato, buenas noches a toda Honduras, con el vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Ajax Iría. Le cuento, Renato, que los jóvenes, uno es de la carrera de Derecho y otro de Lenguas Extranjeras, y afortunadamente uno ya va a ser dado de alta. ¿Quién mejor para que nos informe el vicerrector Ajax Iría? ¿Realmente qué fue lo que pasó, rector? Bueno, estrictamente contingencial. Los muchachos venían saliendo de sus clases, iban rumbo hacia la Basílica, ellos viven por esa zona, y venía un rapidito y una moto que era la que le disparó a ese automotor, y algunas de las balas fueron las que afectaron a los 2 jóvenes. Ya acudimos aquí con los facultativos del Hospital Escuela. Están totalmente fuera de peligro, uno ya tiene el alta, el otro va a quedar en un par de horas en observación, pero no hay consecuencias en términos de que los muchachos por lo menos están a salvo. Correcto. Una bala en una de las piernas y uno en un tobillo. 2 son en las piernas, ¿verdad? Una a la altura de la rodilla y el otro por el fémur. Uno de ellos le salió y se le incrustó al otro y le quedó una esquirla, pero los médicos ya dijeron que no es de mayor riesgo, por lo tanto nos alegra que por lo menos la vida de ellos no corrió mayores consecuencias. Vicerrector Ajax Irías, ¿tiene los nombres de ese estudiante de Derecho y de Lenguas Extranjeras? Pues fíjate que por lo que nos plantearon los familiares los vamos a omitir, solo vamos a dar eso que usted ya informó, que son estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes y de Derecho. Ya en conclusión, ellos están bien. Totalmente a salvo, ahora sin que tengamos que lamentar mayores consecuencias. Serán las autoridades competentes, porque fueron hechos que se suscitaron fuera de los linderos de la universidad,
quienes tomarán las medidas para poder identificar quiénes fueron los responsables de este hecho que pudo ser trágico. Muchas gracias, vicerrector Ajax Irías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Renato, cuando le cuento, un estudiante de la carrera de lenguas extranjeras y uno de derecho, afortunadamente uno ya fue dado de alta y el otro está próximo a salir. Voy con ustedes al estudio. Buenas noches. La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Un juez de letras penal en materia de corrupción dictó este miércoles medidas distintas a la prisión para 15 de los 16 imputados en el caso fraude sobre el Gualcarque. En el caso de Roberto David Castillo, quien fungió como presidente ejecutivo de la empresa de desarrollos energéticos S.A.D.E.S.A., seguirá en prisión por ser el supuesto autor intelectual de la muerte de Berta Cáceres, según el Ministerio Público. La audiencia inicial quedó programada para el 25 de marzo. Por el caso fraude sobre el Gualcarque, se presentaron este día ante los tribunales en materia de corrupción los 16 imputados acusados por la Fiscalía de varios delitos en perjuicio de la administración pública. En la audiencia de declaración de imputado, que tuvo una duración de 7 horas, el juez de letras en materia de corrupción determinó que los implicados en este caso se defiendan en libertad al aplicarles las medidas cautelares distintas a la prisión. Y el juez ha determinado imponer las medidas de prohibición de salir del país y también lo que sería la presentación periódica ante el juzgado a firmar cada 15 días. A los acusados se les señala por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes a los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado de Honduras. Por su parte, el exgerente de la ANE, Roberto Martínez Lozano, aseguró sentirse complacido con lo dictado por el juez. Hemos visto realmente una justicia como la justicia que para mí merece el pueblo hondureño. Un tratamiento justo, un tratamiento correcto y completamente imparcial. Se nos ha permitido defendernos en libertad. Nuestra defensa ha rechazado contundentemente las acusaciones de fraude y de abuso de autoridad. A solicitud de la defensa, el juez en materia de corrupción aprobó el peritaje técnico en el proceso judicial en las investigaciones que señalan que los 16 imputados habrían cometido delitos para que la empresa DESA fuera beneficiada con contratos de energía. Se admitió por parte de la señora juez un medio de prueba pericial que en un principio propuso la abogada Celeste Cerrato. ¿Por qué? Estos casos, o este caso en particular, es un caso eminentemente técnico. Significa de que tiene su origen, el génesis de la acusación del Ministerio Público es por una auditoría que se realizó para la adjudicación de un proyecto para la generación de energía. La audiencia inicial quedó programada para el próximo 25 de marzo a las 9 de la mañana. Estos son los 16 imputados en el caso fraude sobre el Gualcarque. Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinosa Mejía, Ana Lourdes Martínez Cruz, Aixa Gabriela Celaya Gómez, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Reconco Flores, José Mario Carvajal Flores, Óscar Javier Velázquez Rivera, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Julio Ernesto Aguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lisset Castillo Argueta y Zaida Odilia Pinel. La noticia del día fue presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Más adelante, testigos protegidos en el caso Caja Chica de la Dama siguen revelando detalles del desvío de fondos públicos. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos. ¿Cree usted que la nulidad de expulsión de 17 diputados servirá para unir al Partido Liberal? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros.
después de este incidente que pasó frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, justamente frente al portón número 1, en el Boulevard Suyapa, donde una moto perseguía a un bus rapidito a alta velocidad, hubo disparos y en el que salieron heridos 2 estudiantes, Junior Antonio González, estudiante de lenguas extranjeras, herido en el tobillo izquierdo, y Alan Noé Ponce Aguilar, estudiante de derecho, herido en la parte de atrás de la rodilla, sin mayor peligro. Están saliendo en este momento del Hospital Escuela Universitario. La salud de ellos es estable, de hecho uno de ellos ya salió y el otro está por salir. Se ha producido otro hecho violento, esta vez en la ciudad de San Pedro Sula, donde ha muerto un conductor de rapiditos. Ronnie Ortiz, el periodista Ronnie Ortiz, nuestro corresponsal en la zona norte, nos da más detalles. Así es, efectivamente, compañeros televidentes de TN5, una persona, conductor de autobús, ha sido asesinada esta noche aquí en el sector del barrio Centro de San Pedro Sula, entre la primera y segunda avenida, esto en el sector de la segunda calle, cuando era perseguido por otra persona que se conducía en un vehículo turismo, según el informe preliminar que establecen las autoridades de la Policía Nacional. Él cubría el sector de la Central Metropolitana de Buses hasta el barrio Barandillas de San Pedro Sula y conducía la unidad con registro 7208. Hasta estos momentos es conocido con el nombre de Alex Alfredo Bonilla, que aparenta una edad entre los 25 y los 30 años, según los amigos y familiares que han llegado hasta esta escena. Las autoridades de la Policía Nacional están revisando las cámaras del sistema de emergencia 911 para poder revisar las particularidades de la persona que habría asesinado a este conductor de autobús aquí en el barrio Centro de San Pedro Sula. Con esta información retornamos con ustedes a todos los estudios de TN5. Buenas noches. Este miércoles continuó la evacuación de testigos de la Fiscalía en el caso Caja Chica de la Dama. El turno fue para los testigos protegidos denominados TP4, TP2 y TP7, quienes ratificaron que el flujo de cheques salía desde las oficinas de UDECO, que manejaba el exasistente de la ex primera dama, Manuel Mauricio Mora Padilla, quien a través del fallecido José Julio Galdame se encargaba de contactarlos para hacerlos firmar un documento a nombre de la Fundación Calzando a los Niños de Honduras y luego les entregaba cheques hasta de 180,000 lempiras como pago por la supuesta compra de zapatos. Los testigos de la Fiscalía en el caso de la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, afirmaron en la audiencia de este miércoles que ellos nunca hicieron ni vendieron un par de zapatos para la fundación porque no eran ni comerciantes ni zapateros, y coincidieron con los relatos que hizo el martes el primer testigo, Barcelona, sobre la modalidad utilizada por los imputados para el desvío de fondos públicos por un monto de 16 millones de lempiras. Otros 3 testigos protegidos ratificaron en juicio que los contratos que firmaron en una oficina del despacho de la primera dama fueron para cambiar cheques, pero que nunca entregaron zapatos porque ellos no son zapateros. Nos ha llamado poderosamente la atención que los testigos el día de hoy pues han venido a decir que ellos previamente ya sabían que iban a recibir ese dinero, o sea, que son partícipes también de los hechos. Entonces nos llama la atención de que si el Ministerio Público en su momento los va a procesar también, o tienen proceso en este momento y como son testigos protegidos pues no sabemos, o negociaron alguna inmunidad con estos testigos. Los testigos coinciden en que firmaron un contrato que ya contenía la firma del contratante, el acusado Saúl Fernando Escobar Puerto, y que el dinero se entregaba a Julio Galdame, ya fallecido, quien a su vez lo entregaba a Manuel Mauricio Mora Padilla, el encargado del proyecto Calzando Niños para Honduras. Mauricio nunca ha dicho que no conocía a José Galdame, es más, murió en su casa, eran muy buenos amigos, pero se ha probado con los contratos y con los acuerdos y los acuerdos de nombramiento que Galdame trabajaba en el PRAP, mi cliente trabajaba en UDECO. Decir por los testigos de que Galdame era asistente de Mauricio Mora es una falacia que se prueba con prueba documental, con el acuerdo de nombramiento y con los contratos que tenía Galdame en el PRAP. En su turno, el testigo protegido TP02 relató que trabajó para el despacho de la primera dama, que como buen empleado también tuvo que cambiar cheques emitidos a su nombre y que al menos una vez se le pidió que entregara el dinero a Manuel Mauricio Mora Padilla. El Ministerio Público ni sabe ubicar primeramente los testigos. Hoy propuso en audiencia
anteriores propuso, cambió un testigo y ahorita el que estaba no se presentó porque dice que no pudo ser ubicado. Entonces ellos creo que están actuando de mala fe y esto no es un juego. Entonces vienen a mentir aquí al juicio y no sabemos con qué afán de dañar, me imagino. El denominado juicio Caja Chica de la Dama continuará mañana con la evacuación de más medios de prueba del Ministerio Público, que además deberá responder si renuncia al testigo protegido denominado TP01, quien habría cambiado de domicilio. Un juez de Juticalpa resolvió este miércoles la detención judicial contra el subcomisionado de policía John Anthony Cole Altamirano, acusado por los delitos de asesinato y lesiones. Al momento de su detención, Cole Altamirano se desempeñaba como jefe de la Unidad Metropolitana de Policía del municipio del Progreso Lloro. Hace 25 años, en el año de 1995, en cumplimiento del deber, hubo un enfrentamiento entre delincuentes y Policía Nacional. Es motivo por el cual dicho señor está a órdenes de las autoridades superiores competentes para un respectivo trámite conforme a ley. El señor subcomisionado de policía estaba asignado en el departamento de Lloro. Como le digo, en horas de la tarde fue trasladado hasta Jefatura, quien se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional. De acuerdo a la denuncia, el subcomisionado habría cometido el delito en 1995 cuando se desempeñaba como subinspector en una unidad policial de Juticalpa Olancho. Versiones del Ministerio Público establecen que el oficial de la policía habría participado en otros 2 crímenes. La Comisión Depuradora de la Policía arguye en el caso del subcomisionado Cole Altamirano que este no fue excluido de la policía pese a tener una orden de captura desde 1995 porque el Poder Judicial ni el Ministerio Público no les remitieron la información. La detención del subcomisionado de policía John Anthony Cole Altamirano después de 2 décadas que se emitió la orden de captura acusado por homicidio y lesiones abre un abanico de interrogantes del por qué la Comisión Depuradora de la Policía no conoció el caso. Es una información que yacía en los archivos allá sin ningún tipo de movimiento desde hace 2 décadas. Cuando nosotros solicitamos la información al Ministerio Público, cuando nosotros solicitamos la información al Poder Judicial, la misma no nos fue entregada y en consecuencia no se pudo actuar. Pero qué bien que ahora aparece y qué bien que se está tomando la decisión del caso. Nosotros como comisión especial vamos a respetar la decisión del tribunal y si establece que es culpable tendrá que ser excluido de la estructura policial. El comisionado Cole Altamirano se desempeñaba como comandante de la Unidad Metropolitana de Policía número 11 en el Progreso Lloro al momento de su detención por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, después de que el caso se reabrió en los juzgados de Juticalpa porque según el Ministerio Público la policía no ejecutó las órdenes de captura. Este caso incluso, que es de 1995, se había iniciado con el Código Procesal antiguo. Ellos se dan cuenta de que se había emitido la orden de captura, pero la policía jamás la había ejecutado. Desde 1995 en que el caso está ante los tribunales. Entonces por eso cuando ellos se dan cuenta de esto es que ordenan nuevamente una orden de captura, pero esta vez no, el juez no se la da a la policía, sino que decide dársela a la Agencia Técnica de Investigación Criminal y por eso es que ellos realizan la captura el día de ayer. Por su parte, las autoridades de la Policía Nacional aseguran que el caso se suscitó en 1995 y fue en el cumplimiento del deber, pero que las autoridades policiales de aquel entonces no le dieron trámite a la orden de captura y el hecho no aparecía ni en la hoja de antecedentes judiciales del subcomisionado. Por lo cual es importante investigar quién fue el miembro de la institución en ese entonces Fuerza de Seguridad Pública, ya que pertenecía la policía a las Fuerzas Armadas, quién la recibió y esta pues no está en poder de autoridad policial. Es importante también recalcar y aclarar que el comisionado Cole en sus ascensos, él solicitaba antecedentes judiciales de los cuales no data esa orden de captura. Según los integrantes de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, respetarán la decisión de los tribunales de justicia para actuar en dado caso que el subcomisionado sea culpable o sea inocente. Más adelante aquí en el Noticiero Líder.
ranking de ONG mexicana aleja a San Pedro Sula y Tegucigalpa de la vergonzosa clasificación de las dos ciudades más violentas del mundo. Pero antes, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal recibió un revés por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral luego que este determinara anular la expulsión de 17 diputados, considerados como rebeldes por las autoridades de ese instituto político. Tras conocer la noticia, el jefe de la bancada del Partido Liberal aseguró que ahora serán ellos quienes pidan cuentas a las autoridades del Consejo Central Ejecutivo por integrar la plataforma ciudadana sin consultarle a la convención. Uno de los diputados que había sido expulsado es Juan Carlos Ávila. Expresa que el tiempo les dio la razón, que no incurrieron en ninguna ilegalidad. Nosotros nunca actuamos al margen de la ley, actuamos esa fecha en base a lo que el país necesita. Hoy por hoy pues el registro está mostrando una nueva cara, un nuevo servicio. Juan Carlos Elvir, diputado por Copán, era otro expulsado. Yo razono de que esta es una oportunidad también para reencontrarnos, señores. No hay que seguir peleando, el Partido Liberal no está para eso. Y yo creo que es una oportunidad para conversar, dialogar. Las reacciones de los parlamentarios es después de conocer que el Tribunal Supremo Electoral resolvió declarar con lugar la solicitud de nulidad absoluta a la expulsión de los 17 diputados por el Tribunal Disciplinario del Partido Liberal. La acción de nulidad fue presentada por el abogado defensor de los legisladores Juan Carlos Barrientos. Estamos sumamente complacidos porque el Tribunal Supremo Electoral ha declarado la nulidad absoluta de actuaciones de todo lo hecho por el Tribunal Disciplinario en cuanto a la expulsión de 15 diputados del Partido Liberal que fueron expulsados con ocasión de no seguir instrucciones del presidente del Partido Liberal, don Luis Zelaya. Las autoridades del Partido Liberal reaccionaron señalando que la resolución no cambia nada de lo actuado por el Tribunal Disciplinario. Señalan que el fallo es más político que apegado a ley. Porque esta es una decisión interna del Partido Liberal en la cual el tribunal no tiene ninguna capacidad de injerencia porque constitucionalmente las decisiones internas de los partidos corresponden a los partidos. Yuri Sabas se alegra de la resolución, pero recuerda el peligro que significa que los diputados de la oposición estén aliados al partido de gobierno. Solo requiere un partido liberal en oposición. Quiere un gobierno liberal al servicio de la gente, necesita un gobierno liberal de reivindicación para volver a unir a la familia hondureña y eso no lo vamos a lograr si nos miran cerca el partido de gobierno. La expulsión de los 17 diputados fue por votar a favor de la intervención en el Registro Nacional de las Personas. Fue el 25 de septiembre del año anterior que el Congreso Nacional nombró la interventora en el registro. El tema generó un nuevo conflicto al interior del Partido Liberal. Darío Rosales Castro, Telenoticias. En nuestras notas de pasillo, Cristina Rodríguez nos cuenta quién es el maligno que está desatado en el Partido Nacional, aunque a muchos de sus compañeros no les asusta. Y otro que parece no preocuparse por lo que piensen los diputados de su bancada es Luis Zelaya, quien cada día está más pegadito al señor de la televisión. Notas de Pasillo es presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con su Barilux 3.0. El hombre de la empalizada y del puño firme anda suelto y ahora del cuento de los jinetes del apocalipsis salta una historia más macabra al afirmar que han desatado al maligno pero en su partido de la estrella solitaria. Y cuando le preguntaron quién era ese maligno, escuchen lo que dijo: uy, 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 tengo miedo, tengo miedo. El mal del Partido Nacional es el mal de una persona que es el mal para Honduras también, así que compartimos males. ¿Quién es ese mal del partido y que le está dando daño a Honduras? ¿Quién es? Contámelo. ¿Ah? Contámelo. Bien sabe. ¿Usted sabe quién es? Bien sabe cuál es el mal de Honduras. Pero el lobo feroz no se quedó allí y del maligno se fue directo al tema de la Maxi, que esta no anda de paseo por estas Honduras, dice, y que menos mal que no estamos solos, insiste, porque si no, Dios guarde, ¿qué habrá querido decir el lobo? Porque unas veces dice que la Maxi es buena, otras que es regular, y aquí pareciera que le pone un paño de agua bendita y la frota con pomada cariñosa. Sí que anda suelto el lobo. Bueno, yo me hago una pregunta siempre, ¿es buena la presencia de la misión en Honduras? Pues claro que sí.
¿Se imagina que quedemos solos hermanos de ese hombre? Ni quiera Dios, hombre. ¿Apoyaría? Ay, hombre, ustedes quieren que lo diga todo. Quien al parecer no le tiene miedo ni a los sustos ni a los fantasmas, mucho menos a los malignos del partido, es Mario Pineda de Idecoas, que anda en campaña abierta con barra y todo, como que estará reñida esta campaña, y eso que aún no arranca, en serio pues, pero como a Marito le sopla y resbala, mejor se hace el de a peso, mientras no le digan nada. Y Luisito Zelaya como que no le distraen los últimos bochinches personales y partidarios, y para darle carita a sus detractores se expone en público con el señor de la televisión Salvador Nasralla, y si no, véanlo aquí bien apretadito en esta fotografía junto a su eterno alero Eduardo Martel y compañía. ¿Será que ya están armando los cuadros de la alianza Zelaya-Nasralla? Y mire a esos mosqueteros que solo son miquis. Espere las próximas Notas de Pasillo. Notas de Pasillo fue presentado por Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía con su Barilux 3.0. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Cree usted que la nulidad de expulsión de 17 diputados servirá para unir al Partido Liberal? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. La Bolsa de Empleo es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La Bolsa de Empleo fue presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La directora del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad de la UNA, Julieta Castellanos, dijo hoy que la presencia de los policías militares en los buses del transporte público es buena para disuadir a la delincuencia común que asalta a los usuarios, pero que con ello no se erradica el problema de fondo que es la extorsión. La presencia de las policías en los autobuses está bien porque protege a la gente, pero no combate la extorsión. El cobro de la extorsión se da en otro lado. Entonces no hay que decirle a la gente que con eso se va a combatir la extorsión. Con esa medida se disuade a los delincuentes para que no asalten en los buses. Y eso le da a la gente seguridad y la gente se va a sentir más contenta. Eso lo entendemos. Pero no es cierto que esa medida va a disminuir la extorsión. Castellanos remarcó que la extorsión es uno de los delitos que más violencia genera en el país y es ahí donde la inteligencia del Estado debe enfocar su trabajo para erradicarlo de raíz. En una operación realizada este miércoles en la colonia Villafranca de Comayagüela, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó a 6 miembros de la pandilla 18, 2 de ellos cabecillas identificados como Denis Javier Solís Flores, alias Cibernético, y Cristian Alejandro Zelaya Rosales, alias Problema. Asimismo a Francisco Javier Aguilar Colindres, alias Javiercito. Los otros detenidos son menores, alias El Alto de 17 años, alias Douglas de 13 y alias Nayeli de 17. Según el expediente de investigación, los menores participaban en el cobro de extorsión a diferentes negocios y vendedores ambulantes del sector. Los detenidos, a quienes se les decomisó un fusil AK-47 y una pistola calibre 45, se les investiga por la comisión de otros delitos y se sospecha que las armas decomisadas habrían sido utilizadas en algunos hechos sangrientos ocurridos en el Distrito Central. 8 supuestos integrantes de la pandilla 18 fueron arrestados esta tarde en una operación ejecutada por la Policía Nacional en diferentes sectores de la ciudad de San Pedro Sula. Los detenidos se conducían en 2 vehículos por los que se les dio seguimiento hasta lograr el arresto de algunos de estos en la 27 calle, a la altura de la central de Abastos, y a otros en la colonia Los Ángeles, decomisándoles armas de grueso calibre, entre estas 8 fusiles y 2 revólveres, 7 chalecos antibalas, en los que se le
leía Policía DPI, así como 2 pasamontañas y 2 vehículos. Trascendió que uno de los capturados es un supuesto cabecilla de esta organización criminal en La Lima. Los restos del colombiano Óscar Armando Maecha, asesinado ayer de 4 impactos de bala en San Pedro Sula, continúan en la morgue judicial de esa ciudad. Su esposa Victoria Alejandra Bus Zúñiga, que lo acompañaba en la camioneta cuando eran perseguidos por sujetos en 2 vehículos, fue liberada anoche después de varias horas de rapto. La joven secuestrada en el ataque en el que murió el ciudadano colombiano Óscar Armando Maecha fue encontrada con vida la noche de ayer martes, atada de manos en un árbol en el sector noroeste de San Pedro Sula. La mujer, identificada como Victoria Alejandra Bus Zúñiga, tenía un amenazante mensaje pegado en su espalda. Bueno, al momento que los policías la revisaron no presentaba lo que es ningún golpe, ningún rasguño, ni indicio de haber sido ultrajada, lo cual sí la rescataron, la llevaron a medicina forense para que la evalúe un médico. Hasta el momento se desconoce si los delincuentes pidieron rescate por la joven para liberarla. Por otro lado, un velo de misterio envuelve la muerte del colombiano, desconociéndose si el móvil del ataque fue un asesinato o para pedir rescate. Eso lo está tomando lo que es la Dirección Policial de Investigaciones, lo cual parte de un técnico de inspecciones oculares que va a recabar toda evidencia encontrada en el hecho y que nos va a permitir a nosotros establecer el móvil y las personas que asesinaron y raptaron a estas 2 personas ayer. Hasta esta hora, el cuerpo del colombiano Óscar Armando Maecha, ultimado ayer en San Pedro Sula, no ha sido retirado de la morgue sanpedrana. Pedro González, Telenoticias. San Pedro Sula y Tegucigalpa logran mantenerse alejadas de aquellos vergonzosos primeros lugares que ocuparon como las ciudades más violentas del mundo. En el ranking actual publicado este martes por la ONG mexicana que se ocupa de esta medición, las 2 ciudades hondureñas están arriba del lugar 32, certificando la reducción de homicidios por cada 100,000 habitantes que ha logrado Honduras. Por varios años consecutivos, Tegucigalpa y San Pedro Sula ocuparon los primeros lugares en el ranking de las ciudades más violentas del mundo. Sin embargo, en el 2018, esta realidad cambió. En el nuevo listado, publicado el 12 de marzo por la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de Justicia Penal, se indica que San Pedro Sula pasó a ocupar la posición 33, mientras que Tegucigalpa ahora ocupa la 39. En San Pedro Sula la tasa estaba en 2015 en 187 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso era una cosa realmente bárbara para nuestro país. Y en Tegucigalpa estaba a 102 homicidios por cada 100,000 habitantes. En el documento se señala que del 2013 al 2018 la tasa de homicidios en San Pedro Sula bajó en un 75% y del 2012 al 2018 la tasa de homicidios en la capital de la República disminuyó en un 58%. Un logro importante, se admite. Del 2015 a esta fecha, en San Pedro Sula, la tasa ha disminuido en 140 puntos y en Tegucigalpa ha disminuido en 60 puntos. Podemos decir que es un logro muy importante. Para este miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, esta reducción en los porcentajes de homicidios en las principales ciudades de Honduras obedece a la desarticulación de bandas criminales, pero también a la destrucción del centro penal ubicado en la ciudad industrial. Se ejecutó una acción frontal de represión del delito y del descabezamiento de bandas del narcotráfico y maras y pandillas. Y en el caso particular de San Pedro Sula, el hecho de que se destruyó y se dejó sin funcionamiento el centro penal desde donde se operaba el crimen y el sicariato en la capital industrial del país, también influyó para reducir sustancialmente la tasa de homicidios. Si bien se reconoce que hay disminución de homicidios en las 2 urbes, esto no quita que continúan dentro del listado de las ciudades más violentas del mundo, se asegura. Sí, de hecho, en los últimos 10 años no ha variado el hecho de que tengamos estas 2 ciudades dentro de las ciudades más violentas del mundo, no ha habido ninguna variación al respecto. Lo que varía es la posición dentro de las 50 ciudades en las que se puede encontrar el país. Los entrevistados coinciden en que se va por un buen camino, pero hay que seguir mejorando porque una tasa de homicidios de más de 40% por cada 100,000 habitantes todavía es muy alta.
Lograr que Tegucigalpa y San Pedro Sula salgan de los primeros lugares de esta lista de ciudades más violentas del mundo ya es un primer paso. Ahora solo falta que las autoridades mejoren su estrategia de seguridad para sacarlas de una vez por todas de esta lista negra. Raquel Lazo, Telenoticias. El comandante de Fusina, Germán Velázquez, dijo hoy que la reducción de niveles de violencia en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula es el resultado del combate a la criminalidad, aunque señaló que hace falta mucho por hacer. Estamos conscientes pues de que estas ciudades que tienen mayor población son las que presentan mayores problemas, principalmente en lo relacionado a maras y pandillas, sicariato, extorsión, narcomenudeo. Así que Fusina está orientando los esfuerzos necesarios para poder controlar esta situación. Creo que hemos logrado importantes capturas a través de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, pero estos grupos también ellos tienen sus estrategias y en sus pleitos o peleas por territorio pues cometen estos actos delincuenciales, atentan contra la vida de personas y eso crea una percepción en la población de inseguridad, pero el compromiso que tenemos nosotros es llevar esa percepción al más alto nivel y mejorar los índices. Más adelante aquí en el noticiero líder, el COEP reclama más eficiencia estatal con los créditos solidarios a los emprendedores que a iniciativa del Ejecutivo aprobó el Congreso Nacional. Pero antes, un día como hoy, en 1639, el Colegio Harvard recibe su nombre en homenaje al clérigo John Harvard. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Fundado en 1636 con el nombre de New College o The College at New Townie, cambió el nombre a Harvard College el 13 de marzo de 1639, en recuerdo a su benefactor John Harvard, un joven clérigo que donó a la institución su biblioteca de 400 libros y 779 libras, que era la mitad de su patrimonio. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Cree usted que la nulidad de expulsión de 17 diputados servirá para unir al Partido Liberal? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio de los combustibles es presentado por Farmacia Simán, tu farmacia completa. El precio de los combustibles fue presentado por Farmacia Simán, tu farmacia completa. Unos 10.000 vehículos circulan en Honduras con placas extranjeras y debido a que el 31 de marzo vence la amnistía de nacionalización de los autos, las autoridades de rentas aduaneras llaman a los propietarios de los automotores a acogerse al beneficio. Por lo que motivamos a los demás que anden con vehículos que aún no estén legalizados en el país, que anden con placa de cualquiera de los países del área centroamericana o de terceros países cuyo año de fabricación, último año de fabricación sea año 95, puedan abocarse a todas las aduanas del país, a excepción de la Fraternidad, de Tela, Amapala y Puerto Lempira. En la actualidad, por la nacionalización de vehículos, el erario ha recibido 320.000 lempiras de los 50 millones que se esperan recaudar. Las autoridades aduaneras explicaron que solamente 64 propietarios de vehículos se han acogido al beneficio, siendo un número muy bajo en relación al número de vehículos que circulan con placas extranjeras. El presidente Juan Orlando Hernández entregó este día 53 créditos para micro y pequeños empresarios de Choloma Cortés por un valor de 1.5 millones de lempiras. En el acto que se realizó en Ciudad Mujer Choloma, el mandatario firmó igualmente 2 convenios para el fortalecimiento de las cámaras de comercio y acceso al crédito para los sectores emprendedores de Honduras. Los bancos multilaterales
ya se dieron cuenta que para nosotros no es solamente como gobierno, no es solamente una prioridad en papel, sino que estamos ya durante 2 años trabajando este tema, aprendiendo, y ya vienen de Estados Unidos, ya vienen del Banco Interamericano de Desarrollo, ya vienen del Banco Mundial, y todos los cooperantes se están alineando a apoyar el esfuerzo de atender al micro y pequeño, porque aquí está el despegue de Honduras. Los acuerdos suscritos se orientan a mejorar las condiciones de mercado de 70,000 emprendedores participantes de los programas Crédito Solidario, FIRSA y Banprovi. Desde anoche, el presidente Hernández, a través de su cuenta en Twitter, está presionando o reclamando que en Honduras hay que enderezar algo muy torcido. Los pequeños negocios de 1 a 50 trabajadores generan 70% de los empleos, pero solo acceden a 3% de los préstamos del sistema. Según el presidente, hay que reparar este grave daño del 73. También existe una gran oportunidad en este problema. Además, esta mañana ha vuelto con el mismo tema. Dice que no es fácil enderezar esta exclusión de los luchadores humildes que quieren salir adelante, pero sí se puede. Tenemos, dice el mandatario, que masificar ordenadamente los pequeños préstamos para levantar aún más nuestra economía. Más empleos, más y mejores ingresos para apoyar a pequeños negocios. No se quedó ahí, siguió con los mensajes. Algunos hondureños pagan a los usureros entre 5 a 15% diario en préstamos para sus pequeños negocios. ¿Qué empresa, se pregunta el presidente, puede salir adelante así? Juntos, la banca privada, banca del Estado, cooperativas, cámaras de comercio, cooperantes, debemos trabajar en resolver esta injusticia, finaliza el gobernante. Mientras el gobernante reclama el financiamiento a las MIPYMES, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada cuestiona a la burocracia estatal. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa, siempre un paso adelante. El COED denunció que los créditos no están llegando a la micro, pequeña y mediana empresa ni se está cumpliendo con la tasa de interés ofrecida. Además señala que la plataforma de Mi Empresa en línea no está funcionando. Entonces esto es un llamado realmente para que a quien corresponda en parte del gobierno haga esas modificaciones a la plataforma de empresa en línea para que las empresas puedan formalizarse. Tampoco se está cumpliendo con las tasas de financiamiento que se prometieron. Sobre todo y específicamente nos han dicho de Banprovi. El presidente Hernández, a través de varios twitters, dice que es necesario masificar los pequeños préstamos para levantar la economía, generar empleo y así tengan más y mejores ingresos los MIPYMES que generan el 70% de las plazas de trabajo y acceden solamente al 3% de los créditos. El representante de 2020 aseguró que trabaja en mejorar la inversión y la plataforma de empleo en línea está abierta. La plataforma está abierta, es como que usted entre en Facebook, entre en Twitter, o sea, la plataforma usted se inscribe y automáticamente entra a la plataforma. Lo que pasa es que mucha gente habla y especifica sobre el trámite que tiene que llevar a través del registro mercantil, que tiene que hacerlo. Los MIPYMES se quejan que el crédito solidario es engorroso, tardan mucho para prestar 5,000 empiras y los castigan al no otorgarles crédito cuando uno de sus compañeros incumple. Piden un montón de cosas y tarda mucho tiempo para darle 5,000 pesos. Fuimos a solicitar de 5,000, 10,000, lo pagamos bien, pues ahorita yo ya hace tiempo terminé de pagar con otro compañero, el otro compañero no pudo pagar pues el tiempo, entonces nos castigaron, está soldió y no nos ha salido nada. El mandatario en las redes sociales aseguró que algunos hondureños pagan hasta un 15% diario para financiar sus negocios y ninguna empresa puede salir adelante así. Desde el Consejo de Inversiones señalan que es necesario fortalecer los créditos y agilizar los procesos para evitar que los emprendedores sigan siendo víctimas de los usureros. Y los usureros tristemente hacen préstamos a muy corto plazo con unas tasas de interés muy altas que ya se consideran usura, pero son a veces de un día, de 2 días. El presidente llamó a la banca privada, la banca del Estado, cooperativas, cámaras de comercio y cooperantes a trabajar para resolver esa injusticia.
El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa, siempre un paso adelante. La liberalización del mercado eléctrico que se avecina en Honduras comienza a generar discrepancias entre los interesados, quienes confían que la presencia del coordinador del Gabinete Económico en este rubro, Marlon Tábora, evite componendas que vuelva desigual la competencia. La liberación del mercado energético es parte del plan de recuperación financiera de la estatal eléctrica y para los empresarios esta medida supera la necesidad y se vuelve una urgencia para el país. La implementación de la ley del sector eléctrico es más que urgente porque hemos visto que en nuestro país vecino de Guatemala dio un resultado excelente donde los precios de la energía son la mitad de lo que se paga en Honduras. Pero quitar las trancas del mercado cautivo en la venta de energía podría significar la muerte para la ENE, pues existe el peligro que los grandes compradores de energía se queden con los generadores privados y la empresa estatal con la cartera de clientes morosos. El ENE no está en condiciones actualmente de participar en un mercado abierto porque está amarrada, porque tiene contratos con un diverso clientes de generación en todo el país. Entonces, la liberación del mercado tendría que irse gradual como en Guatemala, pero en igualdad de condiciones. Ya existen los primeros casos donde la ENE pierde más de 700 millones de lempiras anuales con 143 clientes de alto consumo que producen su propia energía y venden el excedente a grandes consumidores, y llegará el momento que la estatal eléctrica tiene que competir en un mercado abierto y con mejores tarifas. De hecho, NDE deberá de buscar entonces, para poder competir con plantas generadoras de energía eléctrica de carácter privado, poder hacerlo vía precio del kilowatt hora. El temor es que en este proceso de transformación y negociación para sacar de la crisis financiera a la ENE, se abre el mercado energético y lo más sano de la cartera de clientes quede en manos de los generadores privados. La esperanza por ahora, dice el sindicato de la ENE, es la voluntad gubernamental y el arribo de Marlon Tábora para velar por los intereses del Estado. Que es una ruta escabrosa porque hay demasiados intereses, pero considero que con la astucia y con la concertación que está llevando el gobierno encabezado por el ministro Tábora, puede ser que abre el camino paulatinamente para que lleguemos a lo que indica la Ley General de la Industria Eléctrica. En resumen, la voz de alerta temprana antes que inicie el proceso de transformación de todo el sistema energético del país se enfila a no repetir los errores y hasta los pecados del pasado cuando la ENE salió a comprar energía barata para venderla cara, un extraño negocio que hoy la tiene con un déficit financiero que supera los 50.000 millones de lempiras. Más adelante le informaremos, gobierno recomienda a tepecianos hondureños buscar la residencia. Antes de nuestra nota positiva, destacamos la historia de Héctor Vázquez, un estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas y que actualmente se gana la vida como zapatero. Vázquez es el vivo ejemplo de que haber nacido con una necesidad especial no es limitante para alcanzar los sueños. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. En el barrio Santa Eduviges, aquí en Santa Rosa de Copán, y en el sector donde habitan los discapacitados, que fueron beneficiados en su momento por la donación de un terreno y vivienda por el gobierno local, se encuentra la casa de Héctor Vázquez, que desde que él nació sufre una discapacidad permanente en sus extremidades inferiores. He sido zapatero, estudié en la escuela José María Medina, después me dediqué a la zapatería, ¿verdad? Estudié el colegio, lo hice en el Santo Domingo Sabio nocturno. Pero la discriminación, acompañado de la pobreza, no ha sido obstáculo para Héctor, ya que en la actualidad realiza su práctica profesional en una institución financiera, requisito en el pensum académico y poder coronar su licenciatura en Administración de Empresas en el Centro Universitario Regional de Occidente. Llegó la oportunidad de estudiar en la universidad y aquí estamos ya a punto de graduarnos. Ya con el 95% de las clases cursadas,
Ya a poco paso para ya ser un licenciado en administración de empresas. Sí, ya estamos en la práctica ya en la cooperativa Nueva Vida. Sí. ¿Cuántas clases le faltan para terminar? Solo 2. Ya estamos ahorita las estamos ya combinando ya. ¿Cuáles son? Gerencia de proyecto e investigación. Seminario de investigación. Sí. Seguir siempre, ¿verdad? Y apoyar a mi madre, que ha sido el impulso que siempre he tenido en mente desde que entré a estudiar. Esa ha sido mi meta. Ya que ya no trabaja y igual. Héctor es ejemplo para la juventud hondureña y demuestra que cuando se quiere, se puede. René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Cree usted que la nulidad de expulsión de 17 diputados servirá para unir al Partido Liberal? Tiene 2 opciones, así, B, no. El fallo de un juez en la Corte de California que amplía por 9 meses el programa de protección temporal TPS a los hondureños es un respiro que debe ser aprovechado para que los compatriotas que gozan de este estatus puedan buscar la residencia norteamericana, recomiendan las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El fallo es similar al que amplió el TPS a salvadoreños, nicaragüenses, sudaneses y haitianos. La cancelación del TPS para Honduras estaba prevista para el 5 de enero de 2020. Sin embargo, la lección aprendida de los tepecianos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán también ayudó a los hondureños que ahora podrán contar con la protección del programa 9 meses más de la fecha fijada por el gobierno del presidente Trump. O sea, este recurso, esta demanda que colocaron este grupo de hondureños y de Nepal ha sido admitido, es favorable y por ende queda en suspenso por los momentos la fecha del 5 de enero del 2020. Entonces, con esto nosotros ya somos parte, al igual que los otros países, y vamos ya como un gran grupo para, en este caso ellos, los hondureños que están allá, para poder lograr ya su permanencia en Estados Unidos. La petición contiene los mismos argumentos por discriminación que utilizaron los ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán en la demanda Ramos versus Nielsen, que fue resuelta favorablemente y que ordenó suspender la orden de expulsión de estos migrantes. Si en este periodo de 9 meses la Corte Suprema no emite ningún fallo, se seguirá extendiendo la permanencia de los tepecianos hasta que exista una resolución, explica este ex canciller. Y si bien es cierto, la prórroga se da por 9 meses, igualmente se contempla que si en ese lapso no ha habido un fallo judicial respecto de la acción que ha sido planteada, tendrá que hacerse una nueva prórroga por parte del Ejecutivo. Aunque se trata de una noticia esperanzadora, este analista apunta que se debe aprovechar el tiempo otorgado para resolver la situación legal si los tepecianos pretenden permanecer en los Estados Unidos. Esto es un programa temporal, su nombre lo dice. La gente no debe estar esperando que exista una permanencia acerca de esto. En algún momento esto se va a acabar, así como se ha acabado de otros países en la década recién pasada, donde perdieron ese estatus, y eso irá terminándose. En la Cancillería hondureña indicaron que los trabajos de asesoramiento legal para los hondureños continúa y puntualizaron que si bien es un respiro, la decisión no significa que las leyes migratorias de aquel país hayan cambiado. Según las autoridades de la Cancillería hondureña, la determinación del juez es una medida oportuna para ganar tiempo en búsqueda de una legalización permanente para más de 44,000 hondureños que residen en los Estados Unidos. Gabriela Andino, Telenoticias. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos cuenta que 2 jóvenes encapuchados y fuertemente armados protagonizaron un tiroteo en una escuela de Sao Paulo, Brasil, dejando un total de 10 muertos y 15 heridos. Por otra parte, el presidente Donald Trump no aguantó la presión y no pudo más que ordenar el cierre del espacio aéreo para los aviones Boeing 737 MAX 8 y 9.
Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Cree usted que la nulidad de expulsión de 17 diputados servirá para unir al Partido Liberal? Tenía dos opciones, así, B, no. Estos son los resultados: por el sí, el 58%, por el no, el 42%. Llegamos al final de esta emisión en minutos. El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Dan de alta en el hospital escuela a uno de los 2 estudiantes universitarios heridos en un tiroteo frente al alma mater. Tegucigalpa y San Pedro Sula se alejan de las primeras posiciones en el ranking de ciudades más peligrosas del mundo. Testigos protegidos en caso Caja Chica de la Dama revelan más detalles sobre la trama que desvió a cuentas personales 16 millones de lempiras del erario. Juez de letras en materia de corrupción determina que implicados en el caso fraude Hualcarque se defiendan en libertad. Al conocer la nulidad de expulsión, 17 diputados del Partido Liberal anuncian que trabajarán por la unidad de ese instituto político.